Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, y mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, y suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed
de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, y en tu nombre alzaré mis manos. Necesitamos del Señor más de lo que sabemos que necesitamos del Señor. Y cuando yo leo las palabras, tu misericordia es mejor que la vida, yo quiero conocer más lo que eso significa e implica y poder cantarlo de corazón. Señor, enséñame lo que implica y significa que tu misericordia es mejor que aún respirar. Necesitamos al Señor. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente. Llena mi mente de tu verdad y guarda mis pasos en tu voluntad. Que mucho fruto en mí pueda ver al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a
Que así sea. Satisfácenos por la mañana con tu misericordia para que te cantemos todo el día. Amadas hermanas, queridas mamitas, abuelitas, hoy día que es domingo, queremos desearles un lindo y bendecido día. Un día diferente, pero siempre en el Señor es especial. Y quería leerles un pasaje que está en Proverbios, el capítulo 31, el versículo 12, y dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y si nosotros leemos un versículo anterior, está hablando de la esposa, pero que también a la vez es mamá. Pero dice que ella da bien, y ese bien implica que es una mamá que no es egoísta, es una esposa que no solamente piensa en ella, sino que está pensando en la familia y brinda ese bien. Y ese bien representa un hermoso jarrón que vierte bondad, que vierte servicio, que vierte amor hacia los demás. Eso eres tú, mamita, que bendices mucho a tu hogar. Y también el significado de dar bien simboliza de que das el ejemplo para poder de alguna manera cultivar en la vida interior de tus hijos, para que ellos después tomen esa posta y puedan ser de bendición. Dar bien y no mal significa eso, mamita. Y gracias porque Dios te preparó y te capacitó en esos 9 meses de entrenamiento para llevar un bebé en tu vientre, y te capacitó para que tengas paciencia, para poder cuidarle, porque también tú te tenías que cuidar para cuidar a ese bebé. Y durante esos 9 meses no terminaba tu rol ahí, sino que continuaba ya con el bebé físico en tus brazos, aprendiendo a poder amamantarle, a darle de comer, a ayudarle en los primeros pasos, a poder aconsejarle. Todo eso es un ejemplo que dice la palabra que da bien. Y eso es lo que tú has hecho, mamita linda. Y gracias porque te tenemos. Gracias por la bendición que Dios ha capacitado a muchas mujeres para que tengan este rol muy importante. Gracias porque realmente tu sacrificio como mamá también es parte de esta palabra que da bien. Y dice todos los días de su vida. Quiere decir que no te cansas. ¿Por qué? Porque Dios te capacita para toda buena obra. Y tu ministerio está en casa. Y también cuando sales, bendices a los demás. Que Dios te bendiga mucho. Quisiera orar por ustedes, a las mamitas, a las abuelitas que son doblemente mamá, aquellas mamás que de repente están solas, ¿verdad? Pero que tienen esa capacitación de parte de Dios. Déjenme orar por ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, en primer lugar queremos reconocer tu presencia sobre nuestras vidas y sobre cada mamá. Gracias, Señor, por las mamás que tú permites que ellas cumplan un rol muy importante según tu palabra. Que ellas puedan afinar, Señor, ese deseo y el anhelo de agradarte a través de este rol que le has dado en medio de sus casas. Guárdala, Señor, de todo mal. Permite de que ellas puedan afianzar en su corazón el deseo de ser ejemplos para su familia. Sabemos de muchas madres muy sacrificadas, madres que, a pesar de la edad que tienen, simplemente siguen batallando porque dan bien todos los días de su vida. Gracias, Señor, porque eres tú quien las capacita para seguir adelante. Y en este tiempo difícil, Señor, ellas nos dejan los roles que tú le has dado. Permite que cada día puedan ser agradecidas al saber que tú les concediste hijos, Señor, que son un bien para la familia. Padre, guárdalas en todo momento y sobre todo delante de ti, para que puedan mantener esa relación tan íntima contigo y que aprendan de ti, porque tú eres el Padre de todos nosotros. Y tú también tienes un rol importante que nos enseña del cuidado tuyo. Que cada mamá, Señor, en San Juan de Miraflores y en las iglesias puedan ser realmente llevadas por ti para poder cumplir este rol tan hermoso.
Gracias por las mamás de San Juan de Miraflores. Muchas gracias, Señor, porque a través de ellas has bendecido a toda una generación. Y todas estas cosas lo ponemos delante de ti, Señor, que ellas puedan disfrutar de este día aún en esa confinación en casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos muy agradecidos, como decía mi esposa, por cada una de ustedes, por todo lo que hemos recibido. Dice la Escritura que la mujer sabia edifica su casa. Y estaba descubriendo que en otra de las versiones bíblicas, este mismo versículo que es Proverbio capítulo 14, el versículo 1, dice que la mujer sabia une a su familia. Y cada mamá de por lo menos de esta congregación, hemos sido testigos con mi esposa en estos 15 años que llevamos conviviendo juntos en esta vida de iglesia, que no hay mamá que no se haya preocupado por la unidad de su familia, que no hay mamá que no haya luchado por la unidad de su familia, que no hay mamá que hasta el día de hoy siga preocupada por su familia. Y a pesar de que estamos limitados, cuánto nos hubiera encantado poder estar en la iglesia, abrazar a cada mamá, como cada año Dios nos permitió, y ahora valoramos mucho más esto, lo hemos repetido varias veces. Pero nos da una linda oportunidad el Señor de usar un medio como este como para poder llegar a todas las mamás posibles, a las que hemos tratado directamente, a las que conocemos y son como unas mamás también para nosotros, a aquellas que llegaron quizás en los últimos meses, semanas a la iglesia y recién nos conocieron, que no hemos podido tratar mucho o estaban en un proceso de reinsertarse a la iglesia o de hacerse miembros en diferentes cursos básicos y no tuvimos la oportunidad de poder conocerlas un poco más. Pero un fuerte abrazo a cada una de ustedes a la distancia, pero creemos fervientemente que el Espíritu del Señor está comunicando ese calor necesario a cada una de ustedes a través de este abrazo virtual. Pero totalmente agradecidos para con el Señor por todo lo que hemos recibido, como mi esposa decía, de parte de ustedes a nuestras vidas, todo lo que han aportado a la iglesia y todo lo que seguirán aportando a la iglesia, porque su preocupación no solamente es por su familia, sino por la familia de la fe también. Muchas gracias, mamá, por cada una de ustedes. Y hemos querido tomar estos primeros minutos antes de poder entrar al mensaje de este domingo. Queríamos tomar estos minutos, darnos la libertad con mi esposa de poderles saludar, poder orar por ustedes y poderlas encomendar a la gracia del Señor. Una vez más, gracias, mamás. Gracias realmente por todo lo que están haciendo hasta el día de hoy por cada uno de nosotros, por unir a sus familias, por mantener unidas a sus familias. Dios sea compensando ricamente esa obra de sus manos. El Señor la siga bendiciendo en este día. Un abrazo de oso. Muy fuerte para cada una de ustedes. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, mamás preciosas en este día. Entramos ahora al mensaje de esta mañana y permítanme ir junto con ustedes al Evangelio según San Mateo y vamos a pasar un buen tiempo acá en este Evangelio según San Mateo capítulo 15 a partir del versículo 21 hacia adelante. Es un encuentro que tiene el Señor Jesucristo con una mujer de la cual no se conoce el nombre de esta mujer, una mamá, para ser más específicos. Solamente se le identifica como una mujer cananea. Y dependiendo del evangelio donde usted lo lea, se le identifica como una mujer de educación griega, pero sirofenicia de nacionalidad, ¿no? Bueno, vamos a orar para que Dios nos pueda dirigir a través de este tiempo con la palabra del Señor, que no solo sea de bendición para las mamás, porque no es solo un mensaje dirigido a mamás, sino es a toda la iglesia en sentido general, en esta serie que estamos tocando, fe que sigue madurando en medio de la cuarentena. Y el tema de esta mañana, este tercer tema de esta serie, lo hemos titulado Una fe viva que sigue creciendo, una fe viva que sigue desarrollando. Vamos a orar. Padre, condúcenos, por favor, a través de tu palabra en esta mañana, tu espíritu que pueda tomar nuestro propio espíritu y nos lleve al espíritu de tu palabra y nos pueda conducir según lo que tú veas por conveniente a nuestros corazones para edificación de toda la casa, Padre. Por favor, te lo suplicamos que tu gracia no solamente sobre el predicador, sino sobre los oyentes, y a través de tu propia palabra, Señor, tú puedas glorificarte en esta mañana
edificando nuestro ser, mostrándonos cómo podemos seguir desarrollando nuestra fe. En tus manos quedamos, Señor, confiando en tus palabras, confiando en tus promesas, que todas son sí en ti y todas son amén. Gracias, Señor, por permitirnos este privilegio esta mañana de estar juntos una vez más en tu nombre. Amén. Amén. Una fe viva que sigue creciendo. Yo les dije hace 2 semanas atrás que pondríamos una plataforma y yo tomé unos términos hebreos que están relacionados con la fe, que nos llevaron por un breve recorrido entre una fe infantil hasta una fe de amigo de Dios, una fe más que solo madura, más que solo experimentada, sino una fe que le cree completamente a Dios. Pero estamos en este tema de la fe, de aprender a desarrollar la fe. Una de las cosas que hemos dicho por las cuales Dios nos detuvo es poder hacer una evaluación personal y poder reflexionar y meditar dónde estamos en nuestra relación con Dios. Y al hablar al reflexionar en dónde está nuestra relación con Dios, reflexionamos y meditamos evidentemente en cuanto a fe. Lo que estamos descubriendo, y me permito hablar a título personal y creo que muchos se identificarán conmigo, es que si Dios nos pone sobre balanza, decíamos en un tiempo de oración junto con mi esposa, seríamos aliados faltos, nos hallaría faltos el Señor en diferentes formas, en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes áreas de nuestro ministerio. Creo que a todos seríamos pesados en balanza y seríamos aliados faltos en alguna medida. La fe es muy importante para creer esto y por eso Dios desea que reflexionemos mucho en el estado de nuestra fe, si ha crecido, no ha crecido, si ha estancado, porque de eso va a depender el resto de nuestra vida, el resto de nuestros días y el resto de nuestra crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar? Decíamos esto la semana pasada, si no tenemos una fe desarrollada. Y más con lo que vemos venir. No es que se levanta la cuarentena y el estado de emergencia ya el día de mañana, lunes. Es muy probable que ya esto prosiga por mucho más tiempo y evidentemente así sea levantada. Va a tardar mucho en que podamos nosotros reunirnos como nos reuníamos antes. Pero bueno, yo les dije que después de poner esta plataforma, iríamos por ejemplos bíblicos para ver cómo estos personajes bíblicos desarrollaron su fe y si ellos lo hicieron, nosotros podemos tomar esos principios y que nos ayude a nosotros a identificar dónde está nuestra fe y cómo desarrollarla. Pero antes de entrar a este personaje interesantísimo que es la mujer sirofenicia, hay 4 preguntas que necesitamos responder rápidamente en cuanto a la fe para ampliar más nuestra ancha base en cuanto al tema de la fe, en cuanto a seguir madurando nuestra fe. La primera pregunta que nos solemos hacer es ¿qué es fe? Si vamos a hablar de fe, ¿qué cosa es fe? Si hablamos en términos para los cristianos, porque hay una definición que usted va a cualquier diccionario y encuentra una definición de corte secular, pero voy a remitirme específicamente a una definición para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, ¿qué cosa es fe? La fe, lo digo de manera sencilla, es tener la firme expectativa de que Dios cumplirá su palabra. La firme expectativa de que Dios cumplirá su palabra. Es tener la confianza de que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho a través de su palabra y que al hacerlo quienes vivan según esa voluntad de Dios van a ser beneficiados. Eso vendría a ser la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, me permito leer la clásica definición bíblica de fe, pero en la nueva versión internacional se lee así. Hebreos capítulo 11, versículo 1 se lee así. Confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. En estar convencidos de que Dios existe aun cuando no se le pueda ver. Es interesante poder darnos cuenta que esto es la fe. La fe nos permite vivir en un mundo sin esperanza como estamos hoy y tener la certeza de que las adversidades que se levanten contra nosotros, nuestra familia, no se moverán si tan solo tuviésemos fe. El Maestro así lo declaró. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Nos encanta ese versículo.
Y decimos, basta con tener fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, yo decía en un anterior mensaje, es un grano muy pequeño, es una semilla muy pequeña. Nos encanta ese versículo y decimos, basta tener un grano de mostaza. Pero no es solamente en cuanto al tamaño se refería el Señor al grano de mostaza. Después el Señor Jesucristo aclaró, no, sí, es bueno tener fe como un grano de mostaza, pero ese grano de mostaza va a crecer y se va a hacer el más grande de los árboles que hay, la hortaliza más grande, donde se van a poder cobijar muchas aves, ¿no? Habla del proceso de crecimiento. Esa pequeña fe tiene que crecer. Para decirle a una montaña que se pase de aquí para allá, evidentemente la fe tiene que haber crecido. Ahora, eso es la fe. ¿De dónde viene la fe? Lo primero que tenemos que decir para responder esa pregunta es que no proviene de nosotros. La fe no la podemos producir nosotros. Ninguno de nosotros nacimos con la habilidad de creer. Nosotros no somos la fuente de la fe. Sencillamente no podemos crear la fe en nosotros mismos. Espero que eso le ayude a tener en claro esto. Entonces, la fe por la que somos salvos es un regalo de Dios. Lo dice claramente el texto de Romanos capítulo 12, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hay una medida de fe. Entonces, la fe, si no proviene de nosotros, ¿de dónde viene? De Dios. Él es la fuente. De hecho, no solo la fe es un don de Dios, sino que el arrepentimiento también es un regalo de parte de Dios. Dios es el que tiene que dar fe y nos tiene que dar la capacidad para arrepentirnos, para proceder en nuestros arrepentimientos delante del Señor. Ahora, nuestra fe no solamente es en la persona de Cristo, sino también la fe es de Cristo. La fuente de la fe es el Hijo de Dios. Creemos en el Señor Jesús no por nuestra propia fe, sino por su fe. Él tiene que darnos su fe para poder creer en Él. Usted conoce el famoso texto de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice. Puesto los ojos en el autor, aitios en el griego, que significa la causa principal, la fuente principal. Es decir, Cristo es la fuente principal de la fe y Él es el consumador también de la fe. No solamente es la fuente principal, sino es el perfeccionador. Es decir, que Cristo es el perfecto ejemplo de una vida de fe. Si usted y yo decidimos vivir en el sendero de la fe, ahí puesto los ojos en el Señor Jesucristo, porque Él es el máximo ejemplo en esto. ¿Cómo obtenemos esa fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice claramente que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Entonces nosotros, ¿cómo es que conocimos a Cristo y le entregamos nuestra vida y fuimos salvos? Porque oímos su palabra. En algún momento oímos la palabra del Señor y esta nos cautivó, nos mostró en realidad las Escrituras, lo que Cristo vino a hacer, quién es Él, cómo lo hizo, cómo nos amó, cómo se entregó por nosotros, cómo quiere alcanzarnos, cuál es su plan, cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Y mientras nosotros fuimos escuchando el Evangelio, fuimos siendo cautivados por la propia fe que Él puso en nosotros para creer ese Evangelio y para entregarle nuestras vidas. Ahora, y de esta manera nacemos nuevamente. Somos nuevas criaturas, dice las Escrituras. Jesucristo, nuestro Señor, dijo, si no nacemos nuevamente no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, nacemos en Él nuevamente cuando creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, creemos en su obra, en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entregamos nuestra vida y nacemos nuevamente. Ahora, ¿cómo se vive esa vida, esa nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha dado? Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es un texto que lo mencionamos empezando esta serie, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Descubrimos, mis hermanos y amigos, que esta nueva vida que recibimos de Cristo solamente puede ser vivida a través de la fe. A través de la fe. Espero que eso le haya clarificado un poco mejor el tema de la fe. Con eso en mente, entramos a esta experiencia que tuvo Jesús descrita en Mateo capítulo 15, versículo 21 hacia adelante. Es un encuentro que tiene Jesús con una mujer
Y dice allí que Jesús saliendo, verso 21, fue a la región de Tiro y de Sidón. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué experiencia maravillosa tuvo esta mujer. Ahora, leyendo usted se da cuenta que hay ciertas características que se menciona acerca de ella. En primer lugar, que es una mujer. Las mujeres en ese tiempo eran tenidas en menos, o sea, no eran tan importantes como un hombre. Entonces no se acercaban así como así a los hombres, y menos a un desconocido. Era impropio, culturalmente no era admitido eso. Otra cosa que vemos, que era una mujer gentil. Y esto empeora el cuadro, digamos, porque los gentiles o no judíos no tenían ningún trato con los judíos, o mejor dicho, no debían tenerlo. Entonces, que una mujer gentil se acercara a un judío para dirigirle la palabra rompía la norma cultural de siglos. Y eso era inadmisible en este tiempo. Por otro lado, como leímos, era sirofenicia. Wow, eso sigue empeorando todo el cuadro, porque era una mujer no admitida, no solo como gentil ante los judíos, sino provenía de una región al norte de Palestina, hacia el oeste, pegado al Mediterráneo, que eran pueblos paganos totalmente, ¿no? Idólatras al 100% y considerados totalmente fuera del alcance de Dios. Jamás Dios los iba a alcanzar con la salvación, ni con un favor, ni con una gracia. Era el concepto que tenía el judío en mente. Este tipo de mujer se acerca a Jesús. La historia del encuentro de Jesús con esta mujer sirofenicia nos muestra indicativo, y este es el punto, esto es lo que quiero que aprovechemos en esta mañana, indicativos que muestran un desarrollo de la fe inicial. Hablamos de la fe amán, si vemos los términos en hebreo, la fe del recién nacido, del infante, ¿no? Indicativos de que su fe no estaba estancada. Esta mujer tuvo fe en Jesucristo, pero su fe fue desarrollando. Entonces notamos que su fe no estaba estancada, sino que está en un proceso de desarrollo saludable. Nosotros podemos medir nuestra fe a través de estos indicativos que vamos a ver, a través de este maravilloso ejemplo de esta mamá sirofenicia, para comprobar si nuestra fe está en franco desarrollo o no, si nuestra fe está creciendo o está estancada. Entonces, una fe que está desarrollando saludablemente, ya refiriéndonos a estos indicativos, présteme mucha atención, una fe que está desarrollando saludablemente es una fe que siempre reconoce el señorío de Cristo. Siempre. Versículo 22. Dice allí que esta mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, Señor. Fíjense ese clamor. Los sirofenicios eran politeístas en cuanto a culto religioso, creían en muchos dioses. Y uno de los dioses principales que tenían, no solamente en tierras fenicias, en tierras sidonias, en tierras, cualquier tipo de tierra que no sea de judíos, incluyendo los filisteos, había un dios principal llamado Baal, común a todos ellos. Baal significaba Señor. Así que el título de Señor no le era desconocido a esta mujer, que identifica a Jesús y lo llama así, Señor. Es decir, lo identifica como Dios, lo está identificando inmediatamente como Dios, pero no como un Dios más, sino como el verdadero y único Dios, por encima de todos los diosesilios que ella conocía. Ella no usó el término Señor como un título de cortesía hacia una autoridad terrenal o hacia un padre o hacia un amo, como se estilaba en ese tiempo. Ella usó el término Kurios, y es el término de reconocimiento de Jesús como Dios único.
Esta mujer ya conocía al parecer la identidad de Jesús y las promesas mesiánicas en cuanto a Jesucristo. Por eso usó la expresión Señor, Hijo de David. Eso nos muestra que ella ya tenía conocimiento previo acerca de Jesús y de las profecías mesiánicas. Y estas promesas mesiánicas, usted sabe, provenían del Antiguo Testamento. Entonces, lo que esta mujer sirofenicia escuchó fue el Antiguo Testamento, básicamente las promesas acerca de la persona de Jesucristo. Y esas promesas bíblicas, digamos así, generaron fe en el corazón de esta mujer. Y aunque ella sabía que sus dioses ofrecían sanidad y muchas otras cosas, probablemente por las pruebas de lo que ella había escuchado acerca de Jesús, acerca de lo que había sabido de la persona de Jesús, hizo que floreciera en su corazón fe. Fe suficiente para saber que solamente Jesús era Dios único por encima de todos los demás dioses y era el único que tenía la solución para la posesión demoníaca de su hija. Es una gran conclusión que nos muestra una gran fe de esta mujer que estaba en proceso saludable de desarrollo. El punto aquí es que la fe inicial de esta mujer, llamémosla fe Amán, le hizo cosechar salvación y le hizo cosechar sanidad. Pero su fe tuvo como punto de inicio, y esto quiero que dejar en claro, tuvo como punto de inicio las promesas mesiánicas que llegaron a sus oídos y las oyó, entraron a su corazón y ella creyó en Cristo, que Él era Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Recuerda usted ese texto de Romanos? Escuche, usando esto para verificar nuestro desarrollo de fe, este primer indicativo, la fe para salvación hace que reconozcamos y recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Fíjese, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Esa es la fe inicial que nos impulsa a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero esa fe inicial que hace que reconozcamos a Cristo como Señor debe madurar. Escúcheme, debe madurar. Si aceptamos a Cristo Jesús como Señor, significa que hay que dejarlo ser Señor de cada una de las áreas de nuestras vidas. Esto es serio. Aceptar a Cristo como Señor es entregarle todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si seguimos creyendo, es decir, ejercitando fe en que Cristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas y le permitimos hacerlo, entonces nuestra fe, mis queridos hermanos y amigos, nuestra fe en Cristo crecerá más y más y más al punto que llegaremos a decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy citando textualmente Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es clarificador ese versículo. Es decir, usted ve aquí en este texto progresión de crecimiento de la fe, progresión del crecimiento de la fe. Mientras más hemos ido confiando, mientras más hemos ido creyendo y obedeciendo la palabra de Cristo, más hemos ido dejándole las áreas de nuestra vida en sus manos, y cada vez más y más y más, porque se nos hace confiable el Señor Jesucristo, hasta el punto de que Él tiene todo el control de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso podríamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, porque Cristo está en el control de todo. Yo ya no controlo nada, es Cristo el que está controlando todas las áreas de mi vida. Escúcheme, por favor. El apóstol Pablo está compartiendo su propia experiencia desde que conoció a Cristo, en ese sencillo versículo. Y me remito en nuestro registro bíblico, en Hechos capítulo 9, el momento en que Cristo tuvo el encuentro traumático, diría yo, con Cristo Jesús. Y recuerdan que Él, al escuchar la voz de Cristo, Él dice, Señor, Señor, Kyrios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ahí se opera la conversión del apóstol Pablo. Eso lo leemos en Hechos capítulo 9. Y luego pasan años hasta cuando escribe la carta a los Gálatas, este texto que yo he leído de esa carta, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Entre Hechos 9 y Gálatas, y la carta a los Gálatas, usted va a encontrar un lapso de tiempo como unos 20 años. 20 años. Pablo está mostrando
su propio desarrollo de fe ante Cristo controlaba su vida, ciertamente, porque le entregó su vida como Señor y Salvador, Hechos capítulo 9. Pero pasan 20 años, Cristo sigue en el control, pero no solo en el control, sino en el control absoluto de todas las áreas de la vida del apóstol Pablo. Es decir, esto no le tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10 años al apóstol Pablo, le tomó mucho más para llegar a esta convicción, porque él está hablando de su propia experiencia, y esa experiencia es producto de la convicción que le ha formado por fe, por haberle ido entregando a Cristo cada área de su vida. El señorío de Cristo es total sobre su vida. Esa debería ser nuestra meta. Y eso funciona como un termómetro. Si eso ocurrió con el apóstol Pablo, y sobre nuestras vidas tendríamos que preguntarnos, ¿nuestra fe en Cristo lo ha llevado a usted o me ha llevado a mí a ir cediendo cada vez más áreas de nuestra vida al Señor Jesucristo y colocar esas áreas bajo su señorío? Solo estoy preguntando en esta mañana para evaluarnos. Recuerda que este es un indicativo para que nosotros veamos hasta dónde hemos crecido en fe. Perdón. Entonces, en segundo lugar, un segundo indicativo que vemos en el relato es una fe. Cuando una fe está en desarrollo, es una fe que reconoce cuál es la fuente de misericordia. Versículo 22, la mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tiene una gran necesidad. Cada uno de nosotros tenemos unas grandes necesidades en este tiempo, probablemente no confesadas. Una fe que no se ha estancado y que es viva y está en pleno proceso de desarrollo, siempre va a estar experimentando la misericordia de Dios sobre su vida, la va a identificar y siempre va a estar dando gracias a Dios por esa misericordia a su vida. Caso contrario, una fe que no está desarrollando, una fe que se ha estancado, pierde absolutamente de vista lo que recibe en su vida y no identifica que todo lo que recibe en su vida son actos de misericordia de Dios. De pronto cree que todo lo que tiene o ha alcanzado lo ha logrado por su habilidad, por su profesión, por su capacidad, por sus dones, por sus talentos. Va a creer eso cuando pierde de vista la misericordia. La misericordia expresada de Dios para con los seres humanos la hallamos en la compasión mostrada hacia nosotros de parte de Dios al estar en nuestro estado de pecado, perdidos bajo condenación eterna y bajo muerte eterna, les recuerdo. Entonces Dios mira nuestra condición y se compadece de nosotros. Dice la Escritura muy claramente, Romanos capítulo 5, versículo 8, espero que no haya olvidado este versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un grandioso texto que muestra la gran misericordia de Dios por nosotros. Textos como estos nos cautivaron. Textos como estos son los que nos llevan a descubrir el inmenso amor de Dios, la inmensa gracia de Dios, su inmensa misericordia, y eso nos infunde fe para creer y confiar mucho más en Él. Así nosotros los abrazamos todas esas porciones bíblicas, abrazamos todas esas promesas y decimos en un momento de nuestras vidas: yo creo en este Cristo que es Dios y me amó de esta manera y se entregó por mí a pesar de lo que yo era. ¿Cómo no voy a creer en Él? ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos ejercido fe. La fe que Él mismo, Dios, nos ha puesto y nos ha otorgado por medida para creer en su Hijo Jesucristo. Ahora, así conocemos la misericordia de Dios. Y si nosotros vamos creciendo en fe, esa fe nos llevará a hacer, escúcheme, a hacer cosas mayores tomando en cuenta la misericordia de Dios. Ahí nos damos cuenta si estamos desarrollando fe o no. Mire, lo llevo a este texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. En la nueva versión internacional. La nueva versión internacional lee así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, lo que Pablo, el apóstol, está diciendo es lo siguiente. Voy a parafrasear este versículo. Pablo está diciendo: Dios tuvo misericordia por nosotros y nosotros lo comprobamos al ver cómo Cristo, siendo nosotros aún pecadores, se entregó por nosotros. Así Dios mostró su amor y misericordia por nosotros.
Entonces, tomando en cuenta esa entrega misericordiosa de Cristo por nosotros, hagamos lo mismo. Ofrezcámonos en sacrificio vivo. Ahora nosotros ofrezcámonos en sacrificio vivo a Dios. Ahora, esto es serio. Yo sé que usted recuerda este versículo, lo hemos citado muchas veces, lo obsequiamos, lo regalamos. Entremos en entendimiento. Ahora, mucho más en este tiempo. Ofrecernos en sacrificio vivo a Dios es entregar por completo todas las áreas de nuestra vida al gobierno de Dios, al señorío de Cristo. Fíjese, y esto es serio, digo, no sé si usted se ha dado cuenta por qué es que luchamos hasta el día de hoy con algunas cosas en nuestra vida, porque no se las hemos entregado al Señor. ¿Por qué luchamos con algunas áreas en nuestra vida todavía? La respuesta no es complicada, es porque aún no las hemos entregado en manos de Cristo. Todavía las tenemos bajo nuestro gobierno y es decir, las seguimos controlando, las seguimos dominando nosotros. ¿Y por qué no la hemos entregado todavía a Cristo? Porque no tenemos fe. Nos falta fe para eso. Le explico rápidamente. No creemos que nos pueda ir mejor si le entregamos esa área que seguimos reteniendo. No creemos que nos vaya a ir mejor en esa área si le entregamos esa área a Cristo. Y por eso seguimos nosotros reinando en esa área. Pero seguimos luchando y eso nos trae sufrimiento, eso nos trae dolor. Porque tenemos que entender esto, porque usted ni yo la podemos gobernar. No puede estar bajo nuestro dominio. Solamente Cristo puede dominar esa área y puede transformar esa área para bien de nosotros. Así que abdique a ese reino. Abdiquemos ese reino. Al abdicar a ese reino, usted y yo podemos empezar a crecer en fe. Y usted podrá ver más claramente la misericordia de Dios. El reconocimiento diario de la misericordia de Dios sobre su vida será como una especie de termómetro sobre su fe, no lo olvide. Es un segundo indicativo. Pero hay un tercer indicativo en la historia. Una fe que está en pleno proceso de desarrollo es una fe que ha desarrollado humildad. Versículo 27, salto hasta ese versículo, dice que la mujer vino, le expresó su necesidad al Señor Jesucristo y insistió mucho. Dijo, Señor, socórreme, le dice en el verso 25. Verso 26, respondiendo el Señor Jesucristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le responde al Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Se da cuenta que la mujer no se ofendió con la respuesta del Señor Jesucristo, sino que ella sabía su condición. En otras palabras, ella le está diciendo al Señor Jesús, Señor, sí, tienes razón, esto es lo que soy, un simple perrillo bajo tu mesa. Pero necesito aún de tus migajas, aunque sea de tus migajas, porque tus migajas son mejores que las migajas del mundo. Es interesante que esta mujer puede llegar a esta conclusión. Eso denota que su fe está en un proceso de desarrollo saludable. Esta mujer está totalmente humillada ante Jesús. Esta actitud de humillación es otro indicativo para los que están desarrollando fe. Escuche. El que no está desarrollando fe no tiene la capacidad de humillarse ante Dios cuando éste le hace notar lo que es y lo que ha hecho. Le pongo un ejemplo para que me entienda. ¿Recuerda al gran rey David en pleno estado de adulterio? ¿Recuerda usted? Viene el profeta Natán enviado por Dios con un mensaje de parte del Señor. Lo descubre en su adulterio. ¿Qué es lo que hace inmediatamente el rey David? Cae postrado, dice la Escritura, ante Dios y dice que en completa humillación dice que se haga tu voluntad, Señor, no hágase conforme a tu voluntad, Dios. Completamente humillado cae. Es la reacción correcta de humillarse delante de Dios. Ahora, recuerda a la mujer pecadora que fue traída a la fuerza delante de Jesús, fue echada a los pies de él, capturada, dice, en pleno acto de adulterio, es arrojada a los pies del Señor y allí, a los pies del Señor, tiene su encuentro con Cristo Jesús y allí, en ese encuentro, se arrepiente de su vida y allí, de esa postración, Jesús la levanta y le dice, vete y no peques más, punto.
Vete y no peques más, punto. Ella recibe el perdón, ella recibe la salvación con mucha humildad y luego ella se levanta y se va. Y no se dice más acerca de esta mujer. Ahora, si muchos historiadores tienen la razón, esta mujer se transformó en una de las que seguirían a Jesús y se volverían en una de sus servidoras, tal como leemos en Lucas capítulo 8, en los primeros versículos, donde menciona los nombres de varias mujeres que seguían al Señor para servirle a él y a sus discípulos. Ahora, lo que vemos, si esto es correcto y esta mujer se transformó en una de las que le servían al Señor, lo que vemos es que esta mujer y las demás que estaban con ella tienen un cambio de actitud hacia el pecado. Esto es clave. Hay un corte con la frecuencia del pecado en sus vidas. Esta mujer en especial antes era esclava del pecado, ahora es servidora de Cristo. Abandonó la práctica del adulterio, por completo la abandonó. Lo que deseo hacer notar, trayendo a colación estos ejemplos bíblicos, es que la fe de esta mujer había madurado a tal punto de apartarse del pecado. Cambia de actitud hacia el pecado. Y este es otro indicativo para comprobar nosotros si estamos creciendo y desarrollando en fe. ¿Ya cambió su actitud frente al pecado? Le pregunto a usted, que me está escuchando. ¿Ya cambió su frecuencia en la práctica del pecado? Si está creciendo en fe, se va a dar cuenta que se va acortando hasta desaparecer. Lo que usted ve en Colosenses capítulo 3 en realidad es una secuencia práctica de crecimiento, de desarrollo de fe, porque ahí el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, buscar las cosas de arriba. Luego en verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Luego dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera. Haced morir es una responsabilidad, pero para proceder a esto uno tiene que tener fe. Luego dice en verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Dejad también esto. Para acceder a esto se tiene que tener también fe. Lo que estamos viendo es una fe práctica aquí en Colosenses capítulo 3. Si usted y yo le creemos al Señor y le creemos a su palabra, Él va a operar. Nosotros obedecemos y hacemos esto y dejamos el otro pecado y dejamos el otro pecado. Entonces, Cristo va a operar transformación en nuestras vidas. Es un proceso. Pero la fe está desarrollando y está creciendo, ¿se da cuenta? Ahí tienes un indicador, un tercer indicador en todo caso. Un cuarto y un último indicador que me permito ver en esta historia, y usted conmigo, retrocedo al versículo 25. Una fe que está desarrollando saludablemente es una fe que persiste. Es una fe que persiste. Verso 25, a pesar que encontró escollos la mujer, ella insistió, ¿no? Entonces ella vino, se postró ante el Señor Jesucristo diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y no es la única persona que encontramos en ese grito desesperado. Se acuerda de aquel ciego, Bartimeo, ¿no? Que escucha que Jesús está pasando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El sinónimo de socórreme, Señor. Esta gente estaba buscando desesperadamente a Jesús. Se supone que en este tiempo debemos buscar desesperadamente a Jesús. Ese es un indicativo de crecimiento, desarrollo de fe también. Señor, socórreme, dijo esta mujer. No le importó que Jesús no le contestara o los comentarios de los discípulos. Esta mujer siguió sobrepujando en fe, una fe que está en constante desarrollo y no está estancada, ni está estática. Es una fe que persiste. Mire cuán persistente es esta mujer para ser atendida en su necesidad. Porque hago un recuento rápido. El primer escollo que encuentra esta mujer cuando se acerca al Señor Jesucristo y le comenta y le dice, según el versículo 22, mi hija está gravemente atormentada. Pero usted lee el versículo 23 y dice que Jesús no le respondió palabra. Recuerde que este es el primer escollo que esta mujer se encuentra, el silencio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que los silencios de Dios, y esto se lo digo así como para poder apuntalar esta gran verdad, los silencios de Dios no significan que
que Él no escuchó nuestras oraciones o que no está haciendo nada. En realidad su silencio ya es parte de la respuesta de Dios. Él está trabajando de acuerdo a su tiempo, no de acuerdo a nuestro tiempo. Así que cuando no se sabe este principio del accionar de Dios, se malinterpretan los silencios de Dios y muchos se desalientan y abandonan el tiempo de oración que han empezado. Y no se dan cuenta que Dios está trabajando aún a través de esos silencios. Recuerde que Isaac oró por su hijo, por un hijo, le pidió un hijo a Dios. Y Dios le respondió y le dio a Jacob. Pero para darle a Jacob tuvo que esperar Isaac 20 años. Él oró y la respuesta le vino 20 años más tarde. Recuerde usted que Dios no trabaja con un reloj. Y 20 años para Dios es nada. Es nada. Para nosotros por resultar desesperante si no estamos desarrollando nuestra fe. Isaac yo creo que nunca dejó de orar. Siguió insistiendo hasta que vio la respuesta de Dios. El segundo escollo que se encuentra esta mujer, si se da cuenta, son los propios discípulos de Jesús. Versículo 23, ¿no? Los discípulos voltean y le dicen a Jesús, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Nos está avergonzando, ya está cayendo ya pesada esta mujer, despídela, Señor. Ese comentario pudo haber desanimado porque lo hicieron en voz alta y la mujer lo tuvo que haber escuchado, ¿no? La mujer sirofenicia pudo haberse dado media vuelta en silencio y totalmente desalentada, desanimada, alejarse, quizás llorando, pensando, es inútil, Jesús no me va a oír, no me va a atender, no estoy a su alcance. Escuche, a veces son los propios hermanos los que se encargan de derribar nuestro entusiasmo y fe, de acercarnos más y más al Señor. Entonces, no sé si usted recibe ese comentario o si va a venir, no lo sé, pero espero que esto le ayude. A veces se escucha, uno está fervientemente buscando al Señor y lo comparte y lo dice y lo comunica con ese fervor y esa pasión con que está buscando al Señor, esa pasión desesperada. Bueno, ¿y qué tiene como respuesta? Bueno, le dicen, no hay que ser tan exagerados al pedir algo al Señor. Bueno, no tienes que asumir esa actitud de tirarte al piso y llorar y clamar tanto a Dios. Él sabe tu necesidad, porque Él es Dios, te dicen. No tienes que hacer ese melodrama, ¿no? Y esos comentarios podrían ser desalentadores para tu fe. No los escuches. No los escuche usted. A ver, veamos rápidamente si el ser insistente a la puerta de Dios es hacer melodrama a la puerta de Dios. Veamos si es así que dice la Escritura. Mire, voy a ilustrarlo de esta manera. Cómo opera la perseverancia de la oración ante Dios. Y voy a utilizar un ejemplo que el Señor Jesucristo colocó en Lucas capítulo 11. En este capítulo 11, el Señor Jesucristo les describe una historia a sus discípulos. Después de enseñar el famoso Padre Nuestro a los discípulos, Él les narra esta historia acerca de un hombre que tenía una necesidad apremiante, que va a buscar a un amigo ya muy tarde de noche para que le ayude. Ese amigo ya estaba durmiendo, obviamente, pero el hombre tocaba la puerta y no le atendía el amigo, pero este hombre insistió tocando la puerta, tanto a las puertas de ese amigo, que este se levanta para abrirle y le atiende a su necesidad. Y allí termina la narrativa de Jesús en esta historia y hace la aplicación para con sus discípulos y les dice este famoso versículo. Estoy en Lucas 11, versículo 9. Les dice Jesús, y yo os digo, después de contarles esta historia, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué se levantó el amigo para atender esta necesidad? Porque el que estaba llamando a la puerta desesperadamente no era para él. Él estaba pidiendo para otra persona. Y esto es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No estoy pidiendo para mi propio deleite. Hay otra necesidad. Dígame si en este tiempo no necesitamos tocar insistentemente las puertas de Dios por la necesidad de tanta gente hoy en día. No solamente hermanos nuestros, sino gente que no conoce a Cristo Jesús. Por favor, présteme atención en lo que le voy a decir a continuación para ir redondeando y terminando. La manera como insistamos ante las puertas de Dios evidenciará cuánto hemos avanzado en nuestra fe. Si nuestra fe está estancada y no ha crecido, pues nos vamos a desanimar pronto y vamos a dejar de orar cualquier oración que estemos elevando al Señor. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? No lo sé, lo ignoro. Yo sé que me ha pasado a mí muchas veces.
pero eso muestra cuánto ha desarrollado nuestra fe. Sin embargo, la manera como insistamos ante las puertas de Dios va a evidenciar cuánto hemos avanzado en la fe. Si nuestra fe está estancada y no ha crecido, pues vamos a desanimarnos, como decía, prontamente, y cualquier cosa que presentemos ante Dios vamos a dejar de orar. No sé cuántas veces le haya pasado esto, pero tiene que terminar esto. Tiene que poner usted un punto final a esto. ¿Quiénes insisten a la puerta de Dios hasta ver una respuesta de parte del Señor? Sea un sí o sea un no de Dios. ¿Sabe quiénes insisten? Los que creen en la palabra de Dios. Y los que esperan en ella. Y saben que Dios va a responder conforme a sus riquezas en gloria y conforme a su palabra. No por ellos, sino por amor al nombre de Dios y por amor a su propia gloria. Dios va a responder en esa medida. Escuche, en estas semanas podemos fácilmente darnos cuenta hasta dónde ha crecido nuestra fe, hasta dónde ha madurado si tomamos este indicativo para analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro nivel de oración? Aún no creo, mis hermanos, que hayamos llegado a esa fe que clama hasta ver la respuesta de Dios. Honestamente, si usted, como muchos de nosotros, estamos en este tiempo, ¿está usted en un tiempo de quebranto ante Dios? De ponerse a cuentas con Dios, de abrirse para que Dios lo analice, lo evalúe, de abrirse a la obra del Espíritu Santo, mostrándonos nuestra verdadera naturaleza caída, nuestra naturaleza de pecado, la dimensión de nuestra naturaleza de pecado. Si usted está en ese interín, si usted está, como muchos estamos, en este tiempo siendo tratados por Dios en esta medida, si está en esta etapa, de hecho que estará de acuerdo con nosotros de que una de las cosas que debemos pedir perdón a Dios, si estamos en este proceso de evaluación personal, como iglesia, como familia, necesitamos pedirle perdón a Dios de que no hemos orado todo lo que deberíamos haber orado antes de la crisis. Debemos pedirle perdón a Dios que desoímos su llamado a la oración muchas veces. Que transformamos, tenemos que pedirle perdón a Dios de que transformamos su casa de oración en cueva de ladrones. Sí, digo bien, en cueva de ladrones, mis hermanos, porque le robamos el tiempo que deberíamos haber invertido en clamar por lo que Dios quería que clamemos, que oremos. No lo invertimos así, lo tomamos para nosotros ese tiempo. En ese sentido somos ladrones. ¿Estará usted de acuerdo que hemos sido pésimos administradores de nuestra vida de oración? Escuche, hemos sido pésimos administradores de nuestra vida de oración. Que no nos hemos unido como iglesia cuando el Señor nos llamó a la oración. Que no respondimos como iglesia y como familias para unirnos en oración cuando Él nos convocó. Es un gran pecado, mis hermanos, del cual tenemos que arrepentirnos usted y yo. Debemos pedirle perdón porque priorizamos en otras cosas y no en el clamor delante de su presencia. Pero al tiempo que pedimos perdón a Dios y reconocemos nuestro pecado delante de Él, debemos decirle al Señor, pero estamos buscando cambiar esto, Señor. Estamos cambiando en esta actitud, porque ahora más que nunca, creo que también estará de acuerdo conmigo, hemos comprendido, mis hermanos, este famoso texto que cuántas veces lo hemos leído en nuestras Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Escuche, Dios dice así, si yo cerrare los cielos, dice Dios así. Estoy en el versículo 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dijo el Señor, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, escuche, esto es muy puntual lo que dijo Dios, o si enviare pestilencia a mi pueblo, eso es una pandemia. Verso 14, el más conocido, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora, fíjese lo que agrega el Señor en el versículo 15. Ahora, dice Dios, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, quiero escuchar si realmente van a orar ahora. En otras palabras, eso está diciendo el Señor. Mis hermanos,
Necesitamos, escuche por favor, antes de terminar el mensaje necesito hacer un énfasis en esto. Necesitamos hacer lo que no hemos hecho correctamente. Necesitamos corregir lo que hemos hecho mal. ¿Y qué hemos hecho mal? Unirnos a través de la oración. Nunca logramos cohesionarnos como iglesia. Y hablo de iglesia en su totalidad. Hermanos, ahora que usted está en su casa, no puede decir que no tiene tiempo para orar. Y no puede decir que no tiene tiempo para entrar en línea para orar toda la iglesia. El que usted no lo haga sería realmente, ya no tendría nombre, creo yo. No tendría nombre. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho correctamente. Tenemos que cambiar esta historia en nuestras propias vidas y en la propia vida de nuestra iglesia. Unirnos a través de la oración para buscar el rostro del Señor juntos. Yo sé que usted está orando, particularmente está orando con su familia. Probablemente ha tomado más tiempo si el Señor lo ayudó a orar a solas, de manera personal. Y eso está muy bien, excelente. Lo está haciendo también con nosotros. Pero el texto nos habla de unirnos para una oración corporativa para buscar a Dios. Si se humillare mi pueblo, plural. Plural. Y no es la primera vez que yo menciono esto. En un culto de oración yo lo mencioné. En un culto de adoración lo mencioné hacia toda la iglesia. Aumentaron un poco más los que asistieron a un culto de oración en la noche, pero no fue toda la iglesia. Cada quien tenía sus propias excusas y justificaciones que ahora descubrimos que todas eran mentira. Porque no logramos unirnos, escuchar que Dios nos estaba llamando para orar y no lo escuchamos. Transformamos su casa de oración en cueva de ladrones, robándole su tiempo. Así que tenemos que cambiar esto. Este jueves, hablo de este jueves que viene, hermanos, de esta semana que empezamos. Este jueves empezaremos a hacer lo que no hicimos como iglesia. A través de nuestra página web, yo le suplico en el nombre de Cristo Jesús y le exhorto que usted se conecte a partir de las 8 de la noche para unirnos como iglesia y empezar a orar juntos. Sí, empezar a orar juntos como iglesia. Si no logramos unirnos como iglesia en oración, ¿cómo sabremos lo que Dios quiere que hagamos y que vivamos? ¿Cómo lo sabremos, mis hermanos? Todos necesitamos unirnos como iglesia. Quizás usted se ha unido a algunos llamados de oración con muchas otras iglesias, con movimientos de oración, pero está bien, si usted lo hizo, magnífico, pero estoy hablando de nuestra iglesia, donde nos puso el Señor, donde tenemos una responsabilidad, tenemos que unirnos como iglesia. Y ya hemos invertido tiempo en esta cuarentena, orando solos, hasta orando con nuestra familia, tiempo de unirnos como iglesia. Escúchenme, use estos indicadores que le acabo de comentar a través de esta historia para filtrar su vida y comprobar si su fe está desarrollando. Y si no ha desarrollado, mis hermanos, su fe, este es el tiempo para empezar a desarrollarla juntos. Lo primero que tenemos que hacer es unirnos en oración como iglesia. Lo demás Dios lo va a ir mostrando. Dios nos va a ir indicando. Fíjese el final de esta historia en el caso de esta mujer sirofenicia. Cuando Jesús vio la fe de esta mujer, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. Yo no creo que podría decir eso el Señor de nosotros como iglesia en este instante. Pero sí podría llegar a decirnos eso más adelante. Si es que nos unimos en oración. Una vez más, por favor, dice el Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, esa es nuestra responsabilidad. Si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces y solo entonces yo oiré. Si nos juntamos y nos unimos como iglesia, si logramos eso, entonces el Señor se va a inclinar para escucharnos desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados. Ya nos está pronunciando por dónde va la línea de nuestra oración este jueves. Tenemos que, como iglesia, pedirle perdón. Realmente tenemos que entrar humillados para pedirle perdón por todo lo que no hicimos en el campo de la oración, en buscar su rostro para depender de Él y solamente de Él. Y sanaré su tierra, dice el Señor. Que este jueves sea un jueves de sanidad en tus corazones como iglesia. Y de sanidad de nuestra congregación en lo profundo de tus corazones, porque solamente así le seremos útiles al Señor y así unidos podremos identificar lo que Dios quiere que hagamos como iglesia local
y entenderemos la voluntad del Señor para esta iglesia local de manera específica. Así que, mis amados hermanos, permítame terminar con una palabra de oración. Los espero este jueves. Entre ustedes estaremos en un culto en vivo a partir de las 8 de la noche a través de nuestra página web. Conéctese por favor con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tus misericordias no han decaído. Y confesamos adelantando, Señor, el hecho de que no hemos crecido en nuestra fe como debimos haberlo hecho. Señor, quizás no todos estamos en el mismo nivel de fe, pero, Señor, al fin y al cabo, aún no hemos logrado la fe realmente madura y experimentada para creerte solamente a ti, obedecerte a ti. La prueba es que no te hemos estado buscando en oración como iglesia, Señor, antes de la crisis. Nos llevaste a esta crisis, Señor, para entender esto y te damos gracias. Ahora permítenos remediar esto. Permítenos, Señor, cambiar de actitud y cambiar la historia de nuestras vidas y de nuestra iglesia, Señor, delante de tu presencia. Que realmente podamos transformarnos y ser una iglesia de oración, Señor, una casa de oración verdadera, Padre. No de nombre, sino de experiencia de vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, rogamos que este jueves podamos, Señor, unirnos, Señor, como nunca antes nos hemos unido. Y a pesar que no podemos asistir a un local, Señor, que a través de una página en la web podamos unirnos como iglesia y todos juntos podamos levantar nuestra voz de clamor hacia ti, y tú puedas inclinar tu oído y puedas dignarte oírnos, por favor, Señor, y sanarnos y curarnos, Señor, y perdonarnos, Señor. Te rogamos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Oh, y dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún
contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Y ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Oh, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí y que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Y dónde están aquellos tres que en Babilonia decidieron ser quemados a ceder? ¿Y dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Y dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? Oh, ¿dónde están los sucesores de Josué? ¿Y dónde están esas mujeres entregadas como jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, oh, renovando así su entrega y su fe, y si me amasen como aman sus caminos, y si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos, oh, y la tierra hoy vería mi poder. Y mientras tanto yo repito como antaño: búscame, 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 viviré. Y mientras tanto yo repito como antaño: búscame, 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 viviré.